2600 La ciudad de los carroñeros en el centro de la ciudad, 2 en 1, el ejército de la expedición del norte presentía que se acercaba el fin del mundo. Simplemente volaron desde el cielo e intentaron avanzar. Sin embargo, ¿quién habría imaginado que, tras observar la situación en la ciudad, serían alcanzados por decenas de miles de flechas? Sin embargo, no se dieron cuenta inmediatamente de que se trataba de una prohibición de volar desde Puppet City. Después de que estalló la primera ola de flechas, la mayoría de la gente aún pudo reaccionar y solo unas docenas de ellos fueron alcanzados. Sin embargo, tras esquivar la flecha, estas personas no aterrizaron de inmediato, sino que continuaron flotando en el aire. Pensaron que la flecha parecía apuntarles a todos. Sin embargo, cuando los cientos de personas que escaparon fueron atravesadas por las flechas, se dieron cuenta del problema. Todos gritaron al unísono: «¡Aterricen todos! Aquí no se permite volar. Si no, serán perseguidos sin cesar». Al oír esas palabras, todos aterrizaron de inmediato. Aunque podrían encontrarse con marionetas después del aterrizaje, era mejor que ser un blanco en el cielo. Sin embargo, todavía hubo algunas personas que decidieron aterrizar en lo alto de un edificio, pensando que estaría bien siempre y cuando no volaran hacia el cielo como objetivos. Pero inmediatamente después, flechas fueron disparadas al cielo desde los edificios en los que se encontraban, haciéndolos estallar directamente. En ese momento, todos comprendieron la gravedad del problema. No solo no podían permanecer en el cielo, sino que tampoco podían permanecer dentro de los edificios. Solo podían pisar el suelo. Tan pronto como llegaron al suelo, muchas personas se encontraron con las marionetas minerales de nivel 6 que acababan de despertar. Los cultivadores de la etapa final del reino de la transformación estelar se horrorizaron al ver las marionetas minerales de nivel 6, como si se enfrentaran a un gran enemigo. Pero los cultivadores del reino de la transformación estelar perfeccionado se emocionaron mucho al verlas, pensando que si conseguían algunas, harían una fortuna. Debido a las dos mentalidades diferentes, el primer pensamiento de los cultivadores de la etapa final del reino de la transformación estelar en su apogeo fue encontrar a otros cultivadores de la etapa final del reino de la transformación estelar en su apogeo y formar una formación para combatirlos. Solo así podrían sobrevivir. Desafortunadamente, la multitud se dispersó. Aunque no estaban muy lejos, había todo tipo de edificios alrededor que les impedían la visión. Les tomaría un tiempo regresar rápidamente al equipo o formar una formación. Pero las marionetas minerales no te dieron tiempo. Cuando la primera marioneta mineral despertó, la batalla ya había comenzado. Las voces subían y bajaban en la ciudad. Aunque nadie podía verlo, aún podían gritar. Alguien gritó: «Todos los cultivadores del reino de la transformación estelar de etapa tardía y nivel máximo cercanos, reúnanse aquí». Alguien exclamó: «¡Maldita sea! Tengan cuidado con estas marionetas minerales de nivel 6. La mayoría ha formado un equipo de 5 personas para enfrentar nuestro ataque. ¿Hay algún maestro fuerte cerca? Por favor, vengan a apoyarnos». Alguien gritó: «¿Dónde está la gente cerca de esta calle? Vengan aquí y monten un grupo». Alguien cayó al suelo y se topó con una marioneta. Incluso desatando toda su fuerza, solo la lanzó a decenas de metros de distancia, y su cuerpo fue atravesado por la luz del puño. Afortunadamente, el oponente parecía ser un poco lento, lo que le permitió escapar. Conmocionado, el hombre gritó: «Una marioneta mineral de nivel 6 es comparable en fuerza a la de un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar». Cultivadores de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar, no se les resistan. Si pueden, preparen formaciones y, si no, acérquense a los cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar. En ese momento, alguien gritó: «Atención, todos. Si guardan silencio, no lanzan ondas de energía y evitan su vista, podrán evitar sus ataques». Por un tiempo, en las calles todo el mundo estaba agitado. Algunas personas corrieron directamente hacia los cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar cercanos, y algunos se escondieron en un rincón entre los edificios. Alguien se asoció con otros y montó una matriz. Algunas personas entraron corriendo al edificio y no volvieron a salir, pero dentro brillaban las llamas y luego se hizo el silencio. Todos sintieron que el hombre que entró debía de haber muerto quemado. Mucha gente entró corriendo en los edificios de esta manera. Podría haber cientos. Actualmente, solo el 10% logró salir sano y salvo. Y entre este 10%, solo una persona obtuvo una técnica de alta calidad de la casa. No dijo nada y la metió directamente en su estrella del origen. Alguien gritó: «No entren al edificio. Está lleno de marionetas».
Joder, ¿todos son marionetas? Estas palabras asustaron tanto a muchas personas que renunciaron a la idea de entrar en los edificios. Aunque no sabían dónde estaban, podían gritar si era necesario. Por ejemplo, no entrarán a los edificios sin pensarlo. Podría haber trampas. En fin, nadie dijo que encontrarían algo bueno en los edificios. Entre la multitud dispersa, las facciones dominantes tenían sus ventajas. Aunque sus miembros estaban dispersos, se dividían en pequeños grupos. Entre todos, los más seguros eran los cultivadores itinerantes. Como formaban grupos y eran muy hábiles formando grupos, corrían a un lugar en cuanto aterrizaban. Al reunirse, formaban una formación y mataban a las marionetas minerales de nivel 6. En cuanto a las bestias feroces y las bestias divinas, eran muy entusiastas. En cuanto aparecieron las flechas, aterrizaron en el suelo. Tras aterrizar, todas las bestias feroces y las bestias divinas se reunieron. Mohiu dijo: ahora, incluso si eres un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar, forma un equipo de al menos 3. Estamos aquí para encontrar oportunidades, no para morir. No está de más ser precavidos. El tigre blanco también gritó: todos, sepárense y busquen un escondite. No se queden en una sola calle. Si se encuentran con las bestias feroces, ignórenlas. Las marionetas minerales son secundarias. Nuestro objetivo principal es la verdadera herencia. Y la verdadera herencia definitivamente no está en estos caminos rotos. Lo que el tigre blanco quería decir era que los minerales definitivamente no eran el recurso principal. Toda la ciudad estaba protegida por títeres minerales, así que ¿qué legado tenía esta ciudad? Fuera lo que fuese, definitivamente era mucho más valioso que los minerales. Anfei no fue a buscar a la vieja tortuga y a su clon de inmediato. Usó el navegador del gran océano, que le indicó el camino de la vieja tortuga. Pero Anfei no se apresuró a acercarse. El navegador del gran océano que sostenía giró de nuevo. Esta vez, su objetivo era Luo Chen, de la ciudad de los carroñeros. En ese momento, Luo Chen lideraba a 17 o 18 personas. Algunas luchaban contra las marionetas minerales de nivel 6, otras se curaban y otras formaban equipos e intentaban entrar en unos edificios altos. Luo Chen gritó: cultivadores de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar, no tienen que hacer nada en el centro de la ciudad. Pueden explorar el camino. Por ejemplo, encuentren el lugar de la herencia. La residencia del alcalde. Si contribuyen, serán recompensados cuando salgan en el futuro. Sin embargo, después de que Luo Chen organizó a 9 personas para explorar el camino, nadie regresó después de 500 segundos. Luo Chen sintió que todos habían muerto. Dio instrucciones: vayan todos a la siguiente calle. No se demoren demasiado. Justo cuando Luo Chen estaba a punto de abandonar a esas personas y llevar a los cultivadores restantes del reino de la transformación estelar perfeccionado a las calles vecinas, de repente, un equipo de 3 personas regresó. Uno de ellos ya había caído en coma, y los otros 2 estaban cubiertos de sangre. Obviamente, acababan de vivir una batalla a gran escala. Luo Chen no dudó de él. Preguntó: ¿por qué has estado ausente tanto tiempo? ¿Qué ha pasado? Uno de ellos dijo: jefe, no hay nadie de los nuestros en las calles vecinas. Nos descubrieron los títeres. Por suerte, pudimos usar estos edificios para evitarlos, así que logramos escapar. Luo Chen asintió levemente. Es normal. Sería extraño si no hubiera peligro en una ciudad construida por un gran monarca. La persona que habló dijo: jefe, aunque no encontramos a ninguno de los nuestros en las calles vecinas, cuando estábamos deambulando por los callejones, accidentalmente encontramos un pozo extraño que parecía tener un olor extremadamente fuerte a minerales. ¿Un pozo? El corazón de Luo Chen dio un vuelco, pero no estaba exultante. Debería ser una pequeña oportunidad, pero definitivamente no era grande. Sin embargo, era mejor tener una oportunidad que no tenerla. Si se le presentaban más pequeñas oportunidades, naturalmente se convertiría en una gran oportunidad. El corazón de Luo Chen se conmovió. Les dijo telepáticamente a los que luchaban: terminen la batalla rápidamente. Síganme. Una batalla rápida implicaba mucho consumo. Para terminar la batalla rápidamente, era necesario activar el Gran Dao con locura. Para evitar que las marionetas contraatacaran y perecieran junto con ellas, todos debían ser lo más cuidadosos posible. Aunque Luo Chen dijo que terminaran la batalla rápidamente, todavía les tomó más de 30 segundos terminar la batalla. Por supuesto, las ganancias fueron 5 marionetas minerales de nivel 6, que valían mucho.
Después de un rato, Luo Chen siguió a los 3 cultivadores del reino de la transformación estelar en su etapa final hasta el pozo. Cerca del pozo, había una barrera. Al verla, los ojos de Luo Chen y los demás cultivadores se iluminaron. Mientras hubiera una barrera, significaba que habría oportunidades. Esta barrera, obviamente, no era muy complicada. Al menos para Luo Chen, quien poseía 4 cerraduras Dao, podía romperse con un poco de esfuerzo. 100 segundos después, cuando la barrera espiritual se abrió, un poder mineral aún más intenso se disipó del pozo. Al percibir este poder, Luo Chen les dijo a los 3 cultivadores: bajen ustedes 3 y compruébenlo. Las expresiones de los 3 cambiaron ligeramente, como si estuvieran preocupados. Luo Chen dijo: no se preocupen. No presentí ningún peligro. Bajen. Los 3 lucharon un rato y finalmente entraron al pozo. Sin embargo, después de solo 10 segundos, una voz salió del pozo. Jefe, algo anda mal. Hay una espada incrustada aquí. Al oír esto, los ojos de Luo Chen se iluminaron. Les guiñó un ojo a los 2 que estaban a su lado y dijo: ustedes 2, quédense aquí. Los demás, síganme. Al principio, Luo Chen pensó que debía ser un buen objeto para estar escondido en un lugar así. Debía ser al menos un arma divina de alta calidad, ¿verdad? En cualquier caso, no podía ser un arma divina de baja calidad. De lo contrario, podría obtenerse en cualquier época. No había necesidad de ocultarlo. Sin embargo, en cuanto Luo Chen y los demás aterrizaron, sintieron de repente que algo andaba mal. Luo Chen retrocedió inconscientemente, pero su cuerpo golpeó con fuerza las capas de sellos. Al instante siguiente, vio cómo el hielo se extendía. El frío extremo convirtió a las 4 personas que lo acompañaban en esculturas de hielo. Sin embargo, lo que sorprendió a An Fei fue que una perla de fuego parpadeó entre las cejas de los 4 chicos que habían sido congelados en esculturas de hielo al mismo tiempo, bloqueando por poco el poder del frío extremo. ¿Eh? Esta era la primera vez que An Fei veía a cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar bloquear el poder de la perla del frío extremo con tanta facilidad. Después de todo, este era el aterrador poder del nivel despreocupado. En un abrir y cerrar de ojos, An Fei golpeó 4 veces seguidas, destrozando las 4 esculturas de hielo. Después de todo, era el poder del nivel despreocupado. Aunque apenas podían resistirlo, no dependían de su propia fuerza, sino de la pequeña perla roja ardiente. An Fei tomó uno casualmente y la información apareció en sus ojos. Nombre: origen del fuego caótico. Introducción: una llama del vacío nacida en las profundidades del mar caótico. Es extremadamente abrasadora y puede quemarlo todo. Si se refina para convertirla en un arma mágica, puede resistir el frío extremo. Nivel: fuego espiritual caótico. Calidad: ordinaria. Ki caótico contenido 211.536 puntos. Efecto: después de refinarlo, puede resistir el frío extremo y es inmune al gran Dao del fuego hasta cierto punto. Al ver esta información, An Fei comprendió de inmediato. Sobre el hielo del yermo caótico reinaba un frío extremo, pero estas personas tenían el poder de resistirlo. Esto significaba que realmente podrían provenir de más allá del hielo. Sin embargo, incluso si poseían el origen del fuego caótico, este solo podía resistir el frío extremo de la naturaleza. El poder del frío extremo desatado por la perla de frío extremo, por otro lado, contenía el poder del nivel despreocupado. Era completamente diferente del frío extremo común. Por lo tanto, cuando estas personas fueron congeladas, ya estaban gravemente heridas, por lo que el origen del fuego caótico tuvo que aparecer para protegerlas. Sin embargo, no pudieron resistir el puño de An Fei. Solo pudieron observar con impotencia cómo An Fei rompía el hielo y sus cuerpos explotaban. An Fei extendió la mano y recogió los restos de estas 4 personas en su estrella del origen. Luego miró a Luo Chen, quien también se había convertido en una escultura de hielo. Sin embargo, Luo Chen era superior a los demás. Rompió las cerraduras del Gran Dao de inmediato, y un origen del fuego caótico apareció ante él. Tos, tos. Luo Chen tosió sangre con trozos de hielo y dijo horrorizado: ¿quién eres? ¿Por qué atacaste la ciudad de los carroñeros? En ese momento, ¿cómo era posible que Luo Chen no comprendiera que quienes había enviado a buscar estaban bajo control? Además, la otra parte también le había tendido una emboscada. Esto significaba que el otro grupo definitivamente poseía la fuerza de 4 cerraduras Dao o más. Por lo que parecía, el alcance se había reducido. Pocas personas en todo el ejército de la expedición del norte tenían el poder del frío extremo y la fuerza para matar a un poderoso con 4 cerraduras Dao. De repente, Luo Chen no podía creerlo.
En el ejército de la expedición del norte, solo había una persona con tanta fuerza y capaz de usar el poder del frío extremo. El carnicero humano. ¿Carnicero humano? An Fei sonrió. Tienes razón. Lamentablemente, no hay recompensa. Luo Chen estaba horrorizado. ¿Por qué atacaste nuestra ciudad de los carroñeros? An Fei lo miró con una leve sonrisa. ¿Acaso necesitas preguntar? Nuestra raza humana y tu ciudad de los carroñeros son enemigos mortales. ¿No te parece ridículo preguntarme por qué maté a tu gente? La expresión de Luo Chen cambió drásticamente. Sí que eres de la ciudad de los errantes. Sí que eres del yermo caótico. An Fei dijo. No, te equivocas. En realidad soy el emperador humano, el emperador de la raza humana. Acabaremos con tu raza de las 10.000 escamas, que comenzará en la zona minera infinita. No te preocupes. Encontraré a todos los habitantes de la ciudad de los carroñeros que vinieron a la zona minera infinita, uno por uno. Pronto te acompañarán. Explotar. Luo Chen y An Fei charlaron largo rato, no porque él realmente quisiera charlar, sino para ganar tiempo. Por supuesto, a An Fei no le importó, así que lo dejó ganar tiempo y forcejear. Una pieza de armadura del tesoro apareció frente a Luo Chen, que se convirtió en una barrera de armadura de jade, bloqueando por completo el poder del frío extremo. En ese momento, Luo Chen rugió. Zhou Lan Fen, bajen y ayúdenme. Desafortunadamente, aunque la voz de Luo Chen era tan fuerte como un trueno, este lugar había sido completamente sellado por An Fei, por lo que las dos personas de arriba ciertamente no podían escucharlo. Al ver que su grito de auxilio era ineficaz, Luo Chen no entró en pánico. Había desatado toda su fuerza y sus 4 cerraduras Dao estaban rotas. La sensación de pérdida era demasiado fuerte. Justo cuando Luo Chen pensó que podía luchar contra An Fei, este extendió la mano y señaló. Roba. En el momento siguiente, Luo Chen descubrió, para su sorpresa, dónde estaba su armadura. Entonces vio que su armadura apareció frente a An Fei. Silbido. Luo Chen sintió que era ridículo, pero también estaba asustado. Sabía que ansiaba morir, así que se preparó de inmediato para luchar contra An Fei con todas sus fuerzas. Pero An Fei volvió a decir. Roba. Esta vez, una pagoda voló de entre las cejas de Luo Chen. ¿Cómo es eso posible? Luo Chen se sorprendió. An Fei le había quitado su arma divina que somete el alma, pero no sintió ningún impacto en el alma. An Fei frunció los labios. Algo difícil de entender sobre los maestros fuertes era que poseían demasiados tesoros. Bang. 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 Como no podía robarle la consciencia, usaría la fuerza. Por un instante, el impacto en el pozo fue tan fuerte que podría describirse como un estremecimiento. Sin embargo, por muy fuerte que fuera, el mundo exterior seguía sin enterarse. An Fei ya había colocado miles de sellos allí, por si acaso. En un enfrentamiento frontal tan pequeño, An Fei activó su gran Dao. ¿Cómo podría Luo Chen ser su rival? Sin embargo, Luo Chen no era una persona sencilla. Había recibido una pista de Wu Xuan. Aparentemente, solo había un centenar de personas de la ciudad de los carroñeros, pero no faltaban maestros fuertes en la estrella del origen de Luo Chen. Al momento siguiente, 32 cultivadores en el reino de transformación estelar perfeccionado aparecieron de repente. Luo Chen rugió. Vamos. Inténtalo de nuevo si tienes agallas. Carnicero humano, hoy estás muerto. An Fei ya esperaba que Luo Chen ocultara el número real de personas de la ciudad de los carroñeros en esta expedición al norte. Por eso diseñó una trampa así en lugar de atacar y matar directamente a Luo Chen. En el momento en que aparecieron estas 32 personas, decenas de miles de lanzas selladoras de Dios aparecieron de repente en el pozo. Tan pronto como se activaron las lanzas selladoras de Dios, las 32 personas que ya habían sido reprimidas por Ciudad Marionetas en primer lugar, ahora fueron reprimidas por las lanzas selladoras de Dios, por lo que su fuerza se redujo en más del 40%. Eso no fue todo. An Fei sacó el agua infinita y la detonó. Al segundo siguiente, 7 u 8 personas resultaron gravemente heridas. No supieron qué sucedió, pero su fuerza se vio gravemente reducida al salir. Entonces, fueron bombardeados por la autodetonación de un arma divina de alta calidad. Sin embargo, ¿cómo pudo un arma divina de alta calidad matar a tantos cultivadores en el perfeccionado reino de la transformación estelar? De hecho, nadie murió por esta autodetonación. Sin embargo, An Fei no entró en pánico. Sonrió y dijo, ¿crees que eres el único que tiene gente y yo no? Cuando An Fei dio una orden en su corazón, miles de lagartos destello aparecieron en el fondo del pozo.
Sí, el pequeño espacio en el pozo estaba lleno con más de 1000 cultivadores del reino de apertura del cielo. Cuando Luo Chen y los 32 cultivadores del reino de la transformación estelar perfeccionado vieron a estos más de 1000 lagartos destello, quedaron atónitos. ¿Qué demonios está pasando? La conciencia de Luo Chen aún estaba clara. Su primera reacción fue que era imposible. Solo la secta Control del Alma tenía los medios para controlar a tantos demonios de minas. Sin embargo, al instante siguiente, el corazón de Luo Chen dio un vuelco. Yang Kun, el líder de la secta controladora de almas, había sido asesinado por An Fei. Entonces, ¿podría ser que el método de la secta controladora de almas para controlar a los demonios de las minas también hubiera caído en manos de An Fei? Desafortunadamente, era inútil pensar en ello ahora. En un espacio tan reducido, 33 contra 1000. Aunque podían luchar, aún quedaba An Fei. Boom. 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 Soplo. 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 Una hora más tarde, miles de Flash Lizards murieron, pero An Fei agregó otros 1000. Del lado de la ciudad de los carroñeros solo hubo 13 personas que murieron. En cuanto a los demás, algunos fueron clavados al fondo del pozo por las lanzas selladoras de Dios de An Fei, algunos fueron atados por las líneas del vacío de An Fei y algunos cayeron en un sueño profundo bajo la técnica de robo del vacío. Tras resolver todos los problemas, Luo Chen cayó directamente al fondo del pozo. Su último pensamiento fue que estaba condenado. Zhou Yi y Lan Feng, quienes vigilaban el exterior del pozo, sintieron que estas personas llevaban demasiado tiempo dentro. ¿Deberían intentar contactarlas? Justo cuando estaban a punto de gritarle al pozo, de repente vieron una figura que salía de él. Al ver que era su jefe, sintieron alivio. Roba, roba. Sin embargo, tan pronto como escucharon la palabra robar, uno de ellos cayó en un sueño profundo y un pequeño bote voló entre las cejas del otro, tratando de resistir la técnica de robo del vacío de An Fei. Sin embargo, An Fei golpeó y destrozó directamente este bote de arma divina de baja calidad. Entonces, las líneas del vacío se juntaron y comenzó a refinar marionetas de cadáveres. Quería destruir la ciudad de los carroñeros y la ciudad del origen, pero eso no significaba que tuviera que matar a todos con sus propias manos. Su objetivo era demasiado ambicioso y tenía demasiados enemigos. Para futuras consideraciones, debía mantener un perfil bajo. Una vez que derrotó al más fuerte Luo Chen, la ciudad de los carroñeros ya estaba tomada en la opinión de An Fei. Su propósito en el área minera infinita no era Luo Chen, sino Zhang Beiyai. Ahora, solo podía considerarse un duro golpe para la fuerza de la ciudad de los carroñeros en el área minera infinita. Actualmente, en la ciudad de los carroñeros, había 4 potencias de nivel cerradura del Dao controladas por An Fei, y 19 potencias perfeccionadas del reino de la transformación estelar. An Fei las había refinado hasta convertirlas en marionetas muertas vivientes. Desafortunadamente, An Fei no tuvo tiempo de estudiar el cuerpo, el linaje ni el alma de la raza de las 10.000 escamas. De lo contrario, podría usar el sello de la ley de control del alma para controlarlas por completo. Por supuesto, el títere muerto viviente tampoco era débil. Tras salir de este complicado callejón, An Fei sonrió. Sin Luo Chen y los casi 40 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar, aún debería haber unos 40 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar y casi 40 cultivadores de nivel máximo en la etapa avanzada del reino de la transformación estelar en la ciudad de los carroñeros. No sabía cuántas de estas personas morirían en el centro de la ciudad. Incluso si no murieran, An Fei no les daría la oportunidad de salir de Ciudad Marionetas. An Fei sabía que le era imposible encontrar a tanta gente de la ciudad de los carroñeros una a una hora. Sin embargo, aún tenía la oportunidad de usar el navegador del Gran Océano hoy. Por lo tanto, con un pensamiento, An Fei vio el navegador del Gran Océano girar y señalar hacia dónde se encontraba An Shanbei de la ciudad de origen. 2601 La ciudad de origen en el centro, 2 en 1, la principal razón por la que los habitantes de la ciudad de origen podían sobrevivir en cualquier lugar era su gran velocidad, lo cual era su talento. La velocidad podía superar cualquier medio. Debido a que las personas no podían ser enviadas a las estrellas de origen en el interior de la ciudad, aunque An Fei refinó a Luo Chen y los demás para convertirlos en marionetas muertas vivientes, no pudieron ingresar a su estrella de origen. Luego, en el camino para encontrar a An Shanbei y los demás, solo pudo buscar en el camino. En cuanto a An Fei, todavía se convirtió en una niebla negra y se unió a Luo Chen.
En el camino, Luo Chen lideró a 3 cultivadores de nivel cerradura de Dao y a 19 cultivadores de alto nivel, un total de 23 personas, lo que podría considerarse incomparable. Su fuerza era incluso superior a la fuerza combinada de muchas personas de las 100 alianzas. En cuanto a An Fei, dejó que Luo Chen encontrara el camino mientras revisaba su memoria. Pensó que, dado que todas estas personas provenían de ese lugar secreto del yermo caótico, sus recuerdos deberían tener recuerdos de ese lugar. Sin embargo, An Fei se sorprendió al descubrir que no había nada. An Fei leyó los recuerdos de estas 23 personas, y ninguno de ellos tenía recuerdos de ese lugar. Sin embargo, An Fei sabía muy bien que no había tantos maestros fuertes en el yermo caótico. Había investigado toda la ciudad de los carroñeros. Si había tantos maestros fuertes, ¿cómo podía ignorarlo? Por lo tanto, solo había una respuesta. Al abandonar ese misterioso lugar, sus recuerdos se habían borrado. Fue igual que cuando se separó de Wang Yijian y los demás, todos perdieron la memoria de su regreso al mar embravecido. Si este recuerdo se cercenaba, solo podrían regresar por iniciativa propia. Si algo le sucedía a esa persona, significaba que jamás podrían regresar al mar embravecido. La situación era la misma para estas personas. Toda la información sobre el misterioso lugar en el yermo caótico había sido interrumpida. Esto solo podía significar que ese lugar era muy misterioso. Las fuerzas del yermo caótico lo protegían con sumo cuidado. Habían borrado sus recuerdos, no porque tuvieran miedo de que un abridor del cielo como Ban Fei o algunos probadores de Dao comunes encontraran ese lugar, sino porque tenían miedo de los monarcas del reino divino del Mar del Este, verdaderas potencias de nivel máximo del reino del mar. Una vez que la información de la ubicación no fue borrada, era muy probable que alguien usara esto como un punto de avance para encontrar fácilmente el misterioso lugar. El corazón de An Fei dio un vuelco. Si usaba el rastreo temporal a la fuerza, no sabía si podría remontarse al pasado. Claro que no lo usaría ahora, porque desconocía quién les había cortado la memoria. Si fue un monarca, era muy probable que lo encontrara en el tiempo. Después de un tiempo, An Fei saqueó los recursos de todos, dejando solo algunas piedras limpias para usar en caso de circunstancias especiales. Otros recursos, incluidas armas divinas, diversas frutas espirituales y píldoras del tesoro, cayeron en manos de An Fei. Un momento después, Luo Chen, controlado por An Fei, se encontró con el líder de la secta del Gran Desarrollo en la ciudad de las 100 alianzas. Al ver a Luo Chen, Yu Bo lo saludó solemnemente. Hermano Luo, qué coincidencia. Acabamos de despejar esta calle. Parece que su viaje será en vano. Luo Chen dijo con indiferencia. Qué bien. Nos ahorrará muchos problemas. Yubo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Antes de que Yubo se diera cuenta de lo que estaba pasando, Luo Chen rugió. Matad. En ese momento, Yubo se quedó atónito. ¿Acaso Luo Chen había perdido la cabeza? Aunque tras entrar en la tierra de la herencia, nadie seguiría acatando las reglas del ejército de la expedición del norte, no habían conseguido nada más que algunos minerales. ¿Quería arrebatárselos? Sin embargo, tan pronto como Luo Chen dio la orden, los 23 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar tomaron acción uno tras otro, derrocando a Yubo y los demás. Yubo rugió. Luo Chen, estás loco. No tengo dinero ni tesoros. ¿Acaso son idiotas? Sin embargo, lo que recibió la réplica fue el rayo de espada de Luo Chen. Debido a que los discípulos de la secta del Gran Desarrollo estaban dispersos, finalmente reunieron a 13 personas, 5 de las cuales estaban en el reino de la transformación estelar de etapa tardía de nivel máximo, pero fueron rodeados instantáneamente. Yubo rugió. Bien, bien, me doy por vencido, ¿de acuerdo? Te daré los minerales de nivel 6. Luo Chen, no toques a mis hombres. Sin embargo, Luo Chen dijo con indiferencia. Debemos eliminar la causa del problema. Solo los muertos no hablarán ni se vengarán. Mierda. Con un rugido, las 3 cerraduras Dao del cuerpo de Yu Bo se rompieron. En ese momento, no tuvo tiempo de pensar. Tenía que correr. Sin embargo, Yu Bo solo tenía 3 cerraduras Dao, mientras que Luo Chen tenía 4. Por lo tanto, en términos de poder de combate, Yu Bo no era rival para Luo Chen. Tras solo unos cientos de disparos, 6 partes de su cuerpo habían sido perforadas. Yu Bo estaba horrorizado. Sabía que tenía que correr. Luo Chen se había vuelto loco y mordía a quien quiera que atrapara. Rugió. Todos, corran. Sobrevivan primero. Dicho esto, Yu Bo sacó una página dorada. Cuando la luz dorada la envolvió, Yu Bo desapareció. An Fei no los mató a todos.
Dejó escapar deliberadamente a un cultivador de la secta del Gran Desarrollo, en la etapa final del reino de la transformación estelar, quien huyó como un loco. An Fei sonrió. Este era solo el primer incidente. Habría un segundo y un tercer incidente similar. Estas dos facciones eran sus enemigas. ¿Cómo podía simplemente matarlas? 1, 2, 3. En el camino a Anshanbei, An Fei controló a Luo Chen y a más de 20 personas más para matarlas de sur a norte. Sin embargo, cada vez que An Fei atacaba, siempre dejaba escapar a algunos. De lo contrario, nadie conocería las hazañas heroicas de Luo Chen y los demás. Esta situación duró medio día. Dado que el ejército de la expedición del norte se encontraba disperso en una ubicación relativamente central al principio, no estaban muy separados. Pero con el paso del tiempo, finalmente comenzó a dispersarse. Sin embargo, en solo medio día, muchas personas ya habían reportado el comportamiento de caza de la ciudad de los carroñeros. Por ejemplo, en cierta calle, 3 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar de la raza de las 10.000 escamas, que lideraban a 3 cultivadores de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar, luchaban. Tras repetidas batallas feroces, finalmente llegaron a un camino relativamente seguro. En ese camino vieron algunas fuerzas relativamente familiares. Entre estas 6 personas, algunas de ellas presidían los asuntos de la ciudad de los carroñeros en el área minera infinita durante todo el año, por lo que tenían bastante experiencia. Gritó. Hermano Wang, soy yo. Lin Ce, por suerte te conocí. ¿Por qué no unimos fuerzas? Sin embargo, cuando el hombre llamado hermano Wang miró hacia atrás, su expresión cambió de repente. De repente, tomó el hacha grande que tenía en la mano. Todos, ataquen y maten a estos bastardos. Lin Ce se quedó atónito. Tomé una copa contigo hace medio año. ¿Cómo me convertí en un idiota para ti? Quería unir fuerzas con esta persona, naturalmente porque había más de una docena de personas allí, y solo 6 de su lado. Pero ahora, estas más de una docena de personas quemaron su sangre y se abalanzaron sobre él. Mierda. Hermano Wang, soy yo. Yo, Lin Ce. El hermano Wang dijo. Sé quién eres. Hijo de P. Un lunático de la ciudad de los carroñeros. Mataste a 17 de mis hombres de una sola vez. Si no mueres hoy, me cortaré la cabeza. Lin Ce se quedó estupefacto. Hermano Wang, ¿hay algún malentendido? La ciudad de los carroñeros valora la paz sobre todo. Ya lo sabes. El hermano Wang dijo. Te conozco. Mátalo. No era la primera vez que algo así sucedía. La gente de la ciudad de los carroñeros se quedó sin palabras. ¿Qué demonios querían decir? No hicimos nada. Al otro lado, An Fei había encontrado a Anshanbei y los demás. A diferencia de la ciudad de los carroñeros, la gente de la ciudad de origen se reunía. Al fin y al cabo, eran los más rápidos, y sus sonidos de cigarra eran muy reconocibles. Por lo tanto, la ciudad de origen reunió inmediatamente a todos sus cultivadores. En ese momento, Anshanbei custodiaba el centro. Un total de 89 poderosos maestros de la ciudad de origen rugieron al unísono. Aunque estos sonidos también serían absorbidos por el suelo, en términos relativos, sus voces aún podían propagarse a gran distancia. Y Anshanbei dibujaba un mapa. Sí, la detección de sonidos ya no era una habilidad, y dibujar mapas según el sonido se había convertido en una especialidad de la ciudad de origen. Al ver lo que hacía Anshanbei, An Fei se sintió un poco preocupado. Era evidente que en la estrella del origen de Anshanbei había un grupo de maestros poderosos. Incluso entre las 89 personas que había 41 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar. Si Anshanbei tuviera la misma cantidad de maestros perfeccionados del reino de la transformación estelar en su estrella del origen que Luo Chen, habría más de 70 maestros perfeccionados del reino de la transformación estelar en la ciudad del origen. Solo había 23 personas bajo el control de An Fei. Así que había 24 personas del lado de An Fei, incluyéndose a él mismo. No era que no pudieran luchar, pero ciertamente no podían matar a todos, ni siquiera a la mitad. Sería extremadamente difícil para An Fei matar a estas personas sin ser notado. Después de un tiempo, An Fei tomó una decisión. Esto no era una prueba, y no quería usar a la otra parte como piedra de afilar, así que no había necesidad de luchar de frente. Cuando An Fei dio una orden en su corazón, las 23 marionetas de An Fei se dispersaron en todas direcciones. Incluso An Fei mostró su cuerpo de niebla blanca y corrió hacia una calle por la que acababa de pasar.
Los cultivadores del reino de la transformación estelar perfeccionado eran escasos en el ejército de la expedición del norte, pero había marionetas minerales de nivel 6 por todas partes. La razón por la que estas fuerzas tardaban en explorar era, naturalmente, la gran cantidad de marionetas minerales de nivel 6 en cada camino. Por lo tanto, la mayoría de la gente estaba dispuesta a explorar con calma y constancia. Sin embargo, si arriesgaran sus vidas para atraer algunas marionetas minerales de nivel 6, sería relativamente fácil. En cierta calle, Anfei levantó una mano y desató 5 rayos de espada. En esta calle, había 5 escuadrones de marionetas minerales de nivel 6, muy separados entre sí. Cada uno de los escuadrones de marionetas sacó un sable largo y destrozó los ataques de Anfei. Entonces, Anfei se paró en el camino y señaló al equipo con el dedo. Vengan. Incluso criaturas altamente inteligentes podrían no ser capaces de soportar esto, y mucho menos este equipo de marionetas que no tenía emociones. Por un momento, el equipo persiguió a Anfei. Para estas marionetas minerales, su misión original era patrullar y eliminar a los intrusos. Ahora que los habían descubierto, naturalmente los persiguieron. Por otro lado, Luo Chen y las otras 22 marionetas también encontraron algunas marionetas minerales. Desafortunadamente, 8 de las 23 personas murieron en tan solo media hora. Esto se debió a que los títeres del centro de la ciudad ya no estaban dispersos. Se reunieron y se movilizaron en escuadrones. Si uno no fuera lo suficientemente fuerte, podría ser aniquilado por equipos títeres. Sin embargo, Anfei no creía que Luo Chen y los demás pudieran atraer marionetas minerales. Pero si la mitad lo conseguía, la ciudad de origen estaría en serios problemas. An Shanbei avanzaba lentamente hacia el centro de Ciudad Marioneta. La mayoría de las fuerzas aún debían estar combatiendo y explorando en las afueras. Quien llegara primero al centro tendría la ventaja. Los minerales de nivel 6 eran raros y preciados para la mayoría de los participantes de la expedición al norte. Una marioneta era tan valiosa como muchos demonios mineros de nivel 6. Sin embargo, esto estaba lejos de las expectativas de un maestro fuerte como An Shanbei. Mientras dibujaba un mapa, An Shanbei indicó a todos que avanzaran. Dijo: gire a la derecha más adelante. El camino es ancho. Este debería ser el camino correcto. Una vez que encontremos el camino correcto, será mucho más fácil pasar por el centro de la ciudad. De repente, An Shanbei, que pintaba con calma, cambió ligeramente su expresión. Inmediatamente gritó: todos, prepárense para enfrentar al enemigo. An Shanbei guardó el mapa de inmediato. Sintió que algo andaba mal. Desde más de una docena de direcciones, e incluso desde algunos caminos estrechos, había objetivos que se movían rápidamente. ¿Quién es? An Shanbei pensó que las marionetas no se moverían por esos senderos tan complicados, por lo que era muy probable que pertenecieran al ejército de la expedición del norte. Sin embargo, no quería que nadie supiera que podía encontrar la dirección al centro de la ciudad, así que tuvo que fingir. Cuando la otra parte vio el poderoso poder de combate de 89 personas de su lado, definitivamente tomarían la iniciativa de evacuar en caso de conflicto. Sin embargo, al momento siguiente, la figura de Luo Chen emergió de un callejón. Las pupilas de An Shanbei se contrajeron levemente. Luo Chen. En cuanto a la relación entre la ciudad de los carroñeros y la ciudad de origen, nunca habían sido aliadas, sino competidoras. Sin embargo, siempre había existido un delicado equilibrio entre ambas ciudades. Sobre todo, cuanto más fuertes eran, menos probable era que se mataran entre sí. Esto se debía a su posible entendimiento tácito. Sin embargo, An Shanbei nunca esperó encontrarse con Luo Chen. La expresión de Luo Chen no cambió al ver a An Shanbei. En cambio, atacó de inmediato. Un Shanbei. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. An Shanbei sintió que Luo Chen estaba loco. Un demonio de las minas seguramente le había dado en la cabeza. ¿No ves la situación actual? ¿Cómo te atreves a atacarme solo con esta gente? Sin embargo, al instante siguiente, la expresión de An Shanbei cambió drásticamente. Detrás de Luo Chen, 5 marionetas minerales de nivel 6 salieron corriendo. No habría sido un gran problema si solo hubiera 5 marionetas, pero un cultivador perfeccionado de la raza de 10.000 escamas del reino de la transformación estelar también salió corriendo desde otra dirección, seguido por 5 marionetas. Cabrón. An Shanbei lo comprendió. Por alguna razón, Luo Chen detectó su ubicación y pidió deliberadamente a sus subordinados perfeccionados del reino de la transformación estelar que atrajeran a algunos escuadrones de marionetas. De esta manera, Luo Chen podría necesitar solo 10 o 20 personas para atraer a cientos de marionetas minerales.
Aunque contaba con muchos maestros fuertes a su lado, si había demasiadas marionetas minerales, tendrían que pagar un alto precio para escapar. Anshanbei gritó furioso. Luo Chen, ¿estás loco? ¿Por qué atacaste mi ciudad de origen? Luo Chen gritó con frialdad. Porque quiero todas las piedras limpias que tienes. ¿Piedras limpias? Anshanbei se quedó atónito por un momento. ¿Estás loco? Esto es ciudad marioneta. Ninguna criatura siniestra puede entrar. ¿Para qué quieres piedras limpias? Luo Chen dijo. Déjate de tonterías. Luchemos. Mientras Anshanbei atacaba, gritó. Todos, prepárense para la técnica de la llegada de Dios. Cultivadores del reino de la transformación estelar en su etapa final, formen una formación. Cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar, rompan el asedio. Asesinen. Como Luo Chen y las otras marionetas controladas por An Fei no pudieron atraer a todas las marionetas minerales al mismo tiempo, Anshanbei no entró en pánico. Aunque 2 personas más trajeron 2 escuadrones títeres, si atacaban rápidamente, aún podrían lograr un avance rápido. Sin embargo, Luo Chen y las demás marionetas controladas por An Fei se precipitaron hacia el campamento de la ciudad del origen sin preocuparse por sus heridas. Enfrentarse a los cultivadores de nivel máximo del reino de la transformación estelar en la etapa tardía que habían formado una formación y a los cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar que habían usado la técnica de la llegada de Dios, equivalía a cortejar a la muerte. Auge. Sin embargo, cuando un cultivador de la raza de las 10.000 escamas decidió inmolarse mientras cargaba contra una formación de cultivadores de nivel superior en la etapa avanzada del reino de la transformación estelar y la atravesó, Anshanbei quedó atónito. ¿Acaso estaban locos al usar la autodetonación de un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar para interrumpir su formación de batalla? Sin embargo, este movimiento fue demasiado efectivo. Debido a la limitación de espacio, incluyendo a las marionetas minerales, la velocidad de todos era especialmente rápida. Por lo tanto, en el momento en que la formación de batalla se rompió, muchos cultivadores de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar que no lograron estabilizarse fueron destruidos por las marionetas minerales de nivel 6 uno tras otro. No se podía evitar. El poder de combate de las marionetas minerales de nivel 6 era comparable al de los cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar, y un grupo disperso de cultivadores de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar era el mejor objetivo para cazar. En un abrir y cerrar de ojos, 5 miembros del equipo de 10 personas habían muerto. Lo mismo ocurrió al otro lado. En un abrir y cerrar de ojos, 10 cultivadores de la ciudad de origen, en su etapa final del reino de la transformación estelar, habían muerto. En cuanto a los 2 de la ciudad de los carroñeros, habían detonado sus cuerpos y almas. Realmente se atrevieron a sacrificar sus vidas para arrastrar a la gente de la ciudad de origen hacia abajo. Aunque los cultivadores de la ciudad de origen interceptaron de inmediato a las marionetas, su velocidad disminuyó. Mientras tanto, 3 personas más fueron destruidas. Sus cuerpos y almas fueron absorbidos por los patrones de la matriz en el suelo y ya no pudieron condensarse. Al mismo tiempo, algunos cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar de la raza de las 10.000 escamas salieron de los callejones en 2 direcciones, trayendo también un escuadrón de marionetas completo. Durante un tiempo, la calle estuvo llena de peleas. Anshanbei fue enredado por Luo Chen, y casi 30 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar tomaron acción para atacar a los cultivadores perfeccionados de la raza de las 10.000 escamas del reino de la transformación estelar que cargaban suicidamente y a las marionetas minerales. Como resultado, el plan de Anshanbei para escapar del cerco fracasó. La mitad de la gente fue retenida de inmediato. Si no podían escapar del cerco a tiempo y aparecían más y más marionetas minerales, sin importar lo poderosas que fueran, no podrían vencer a cientos de marionetas minerales. Chirrido. Por un momento, los fuertes maestros de la ciudad de origen abrieron sus alas de cigarra celestial y rápidamente contraatacaron con su ventaja en velocidad. Sin embargo, sin importar cómo contraatacaron, el campo de batalla solo era así de grande, y las marionetas de la raza de las 10.000 escamas llegaron con más marionetas minerales. En un instante, la gente de la ciudad de origen quedó completamente acorralada. Algunos pudieron escapar del cerco, pero ¿cómo iban a estar dispuestos a irse cuando veían a su propia gente asediada? Al ver esto, An Fei supo que lo había logrado. Si Anshanbei hubiera decidido abandonar a algunos de sus compañeros y escapar del cerco, An Fei no podría hacerles mucho.
Como mucho, habría arrastrado consigo a 20 o 30. Sin embargo, la vacilación de la otra parte provocó que fueran asediados. Al final, del lado de Anfei, había un total de 11 cultivadores perfeccionados de la raza de las 10.000 escamas del reino de la transformación estelar, que atrajeron escuadrones de marionetas minerales. En un abrir y cerrar de ojos, había hasta 55 marionetas minerales. Más los 11 cultivadores perfeccionados de la raza de las 10.000 escamas del reino de la transformación estelar, equivalía a 66 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar. La ciudad del origen cayó inmediatamente en una posición pasiva. En cuanto a Anfei, que estaba en su cuerpo de niebla negra, aunque no apareció, pudo usar la técnica de robo del vacío. Por ejemplo, un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar de la ciudad de origen luchaba con una marioneta mineral. Sin embargo, de repente, apareció un arma divina supresora de almas. Antes de que esta persona tuviera tiempo de preguntarse quién lo atacaba con una técnica de almas, vio a una marioneta mineral emitir 2 rayos de luz desde sus ojos y atravesar el arma divina supresora de almas. Al instante siguiente, su conciencia se nubló. Entonces, explotó. Su carne, sangre y alma rota fueron absorbidas por la matriz en el suelo y ya no pudo ser revivido. En ese momento, incluso si usaran la técnica de la llegada de Dios, no serviría de nada. La técnica del robo del vacío era irrazonable. Si tuvieran un arma divina supresora de almas, podrían resistir, pero si no, morirían casi al instante. Tras solo media hora de feroz combate, 8 de las marionetas controladas por Anfei fueron destruidas. Sin embargo, 15 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar y 21 cultivadores de la ciudad de origen en su etapa final de nivel máximo fueron aniquilados. En cuanto a las marionetas minerales, habían muerto 17, pero todavía quedaban 38. No se podía evitar. Ante este tipo de batalla, que estaba casi en el reino de la transformación estelar perfeccionado, era muy difícil para los cultivadores de la etapa final del reino de la transformación estelar sobrevivir. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaban 52 personas en el lado de la ciudad de origen. An Shanbei luchaba contra Luo Chen y no pudo hacer nada porque descubrió que Luo Chen había roto 4 cerraduras Dao. Si no rompía las suyas, no sería rival para él. Al no tener otra opción, An Shanbei finalmente no pudo evitar romper sus cerraduras Dao. Pero entonces escuchó a Luo Chen clamar: An Shanbei, deja de esconderte. Sé que aún hay mucha gente en tu estrella de origen. Llámalos. Si no lo haces, me temo que todos tus hombres morirán. A An Shanbei le dio un vuelco el corazón. Supuso que Luo Chen debía tener otras ases. La otra parte estaba dispuesta a sacrificar a más de una docena de cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar para provocar este asedio. Debía tener otras ases. ¿Por qué la otra parte quería que liberara a la gente de su estrella origen? Definitivamente querían matar a todos sus hombres. Sin embargo, estas marionetas minerales no podían matar a tantos suyos. En ese caso, como Luo Chen aún quería que pidiera refuerzos, claramente tenía algunas cartas de triunfo. Inmediatamente, An Shanbei tomó una decisión. Todos, divídanse y abandonen la batalla. Nos reuniremos en la zona central de la ciudad. En ese momento, el plan de An Shanbei de conducir a la gente directamente al centro había fracasado. Sin embargo, era mejor que toda la gente que trajo consigo muriera. Aunque estaban a punto de separarse, mientras no murieran, tarde o temprano irían al centro de la ciudad. En cuanto a los cultivadores de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar, An Shanbei solo podía renunciar a ellos. Era inevitable. Si no los renunciaba ahora, todos quedarían a la deriva. Una vez que Luo Chen activara su as bajo la manga, su equipo podría ser aniquilado por completo. Después de todo, Luo Chen lo había engañado. Pensó que Luo Chen debía estar seguro de ganar, así que decidió hacerlo. Fue una lástima que nunca hubiera imaginado que Luo Chen sería tan decidido y audaz. De lo contrario, habría tomado precauciones hace mucho tiempo. Acompañadas por el sonido de las cigarras, las figuras aparecieron una tras otra y se dispersaron. Con la velocidad de los fuertes maestros de la familia cigarra celestial, de hecho era difícil para las marionetas minerales de nivel 6 alcanzarlos. Después de solo unas decenas de segundos, todos, excepto los 7 cultivadores del reino de la transformación estelar de etapa tardía de nivel máximo que habían sido abandonados, habían huido. Anfei esperaba este momento. Lo mejor era derrotar a sus enemigos uno a uno. Quería abatir a An Shanbei. Mientras An Shanbei fuera derrotado, todos en su estrella del origen estarían condenados.
Esto era mucho más rentable que perseguir a los cultivadores fugitivos de la ciudad del origen. 2602 chivos expiatorios, 2 en 1, An Shanbei huyó con 5 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar. Después de todo, las marionetas minerales eran poco inteligentes y más lentas que ellos, por lo que no podían detenerlos. En cuanto a Luo Chen, aunque había roto 4 cerraduras Dao, estaba solo después de todo. Parecía haber traído solo una docena de personas. Excepto él, todos los demás habían muerto en la batalla. Sin embargo, An Shanbei tuvo que admitir que la operación de Luo Chen casi destruyó la ciudad del origen. En tan solo unas horas de batalla, los cultivadores de la cima del reino de la transformación estelar en la etapa final de la ciudad del origen fueron completamente aniquilados, y 13 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar murieron. Quedaron 89 personas, pero solo 32 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar lograron escapar. Y solo 5 personas escaparon con An Shanbei. An Shanbei gritó. Viejo Luo Chen, lo recordaré. Esperemos a ver qué pasa. Cuando salgamos del arroyo demonio de la mina, comenzaremos la guerra. An Shanbei no creía que Luo Chen estuviera controlado, pues en esta batalla, Luo Chen usó a 11 personas para matar a 57 poderosos maestros de su ciudad de origen. Sin duda, fue una gran victoria. Si fuera él, podría haber hecho lo mismo. Después de todo, la ciudad del origen y la ciudad de los carroñeros eran competidoras. Por su parte, An Shanbei no tenía escrúpulos ahora que sus cerraduras Dao habían sido rotas. Avanzó a toda velocidad, recorriendo muchas calles, y rápidamente mató a 30 marionetas minerales de nivel 6 antes de detenerse. Entre la gente que seguía a An Shanbei, alguien dijo, «Tío Bei, ¿qué debemos hacer ahora?» El rostro de An Shanbei estaba sombrío. «Solo podemos abrirnos paso luchando. Por suerte, la corriente demoníaca de la mina aísla el mundo exterior. Aunque abrí mis cerraduras Dao, no activé el poder del Dao celestial, ni puedo sentir la llegada de mi tribulación monarca. Parece que no es una pérdida romper mis cerraduras Dao. Al menos, ya no tengo que estar sujeto». An Shanbei reflexionó rápidamente. Ya había sido derrotado. No quería buscar excusas. Ahora necesitaba usar la fuerza de sus 4 cerraduras Dao para abrirse paso rápidamente. Las cerraduras Dao rotas podían rehacerse en 3 días, pero después de más de 3, sería difícil. Por lo tanto, estos 3 días eran cruciales. Justo cuando An Shanbei estaba a punto de continuar el ataque, de repente, decenas de miles de lanzas se clavaron en el suelo, tanto en la calle como en muchos lugares fuera de ella. Si esto no era la formación de lanzas selladoras de Dios, ¿qué era? Mal. Nos han tendido una emboscada. Por un instante, An Shanbei y los demás quedaron atónitos. No encontraron al enemigo. Además, avanzaban a una velocidad increíble. ¿Cómo pudieron haber sido emboscados? Estallido. An Shanbei usó casi 20 veces la velocidad de la luz y destruyó más de 30 lanzas selladoras de Dios de un solo golpe. Pero había decenas de miles de lanzas selladoras de Dios, así que An Shanbei podría necesitar 1000 golpes completos para destruir el conjunto de lanzas selladoras de Dios. An Shanbei estalló en furia y gritó. ¿Quién es? ¿Por qué te escondes? Sal y lucha contra mí si tienes la habilidad. Sin embargo, An Fei no tenía intención de aparecer. Sin embargo, al dar una orden en su corazón, 1000 lagartos destello aparecieron en la calle. Dispara. An Shanbei se quedó atónito. ¿De dónde salieron estos lagartos Flash? Yang Kun. La primera persona en la que An Shanbei pensó fue Yang Kun. Solo la gente de la secta Control del Alma podía controlar a los demonios de la mina, sobre todo a miles de ellos a la vez. Sin embargo, ¿no había sido Yang Kun asesinado por An Fei? Zumbido. An Shanbei se sintió renovado. An Fei solo dijo que ya no había más secta Control de Almas en el área minera infinita, pero no mencionó que había matado a Yang Kun. ¿Yang Kun también entró? Pero eso no estaba bien. ¿Cómo llegó Yang Kun a Ciudad Marioneta? ¿Había estado aquí siempre? ¿Había luchado An Fei contra él aquí? ¿O tal vez An Fei simplemente lo condujo hacia la corriente del demonio de la mina? No. La mirada de An Shanbei se volvió fría. Definitivamente no era Yang Kun. ¿Qué tan fuerte era Yang Kun? Incluso con un ejército de 100.000 u 80.000 demonios de minas, le sería imposible cruzar el arroyo de los demonios de minas para llegar a Ciudad Marioneta. Los demonios de minas bajo su control no eran rival para los demonios de minas mano sangrienta. Además, ¿por qué lo atacó Yang Kun? No tenía sentido. Por lo tanto, An Shanbei se sintió repentinamente renovado. Era An Fei.
La desaparición de Yang Kun solo estaba relacionada con Anfei. La repentina aparición del ejército de demonios mineros solo podía ser la obra maestra de Anfei. O bien Anfei controlaba a Yang Kun, o Anfei mató a Yang Kun y obtuvo de él la forma de controlar al demonio de la mina. ¿Y por qué lo atacó Anfei? Porque era humano. Sin embargo, si Anfei fuera humano, debería haber atacado la ciudad de los carroñeros. ¿Por qué lo persiguió? Un momento, pensó An Shanmei. Luo Chen no solo lo había encontrado, sino que también había lanzado un ataque suicida contra la ciudad de origen. Justo ahora, creía que Luo Chen había matado a más de 50 personas de la ciudad de origen con una docena de personas, pero de repente se dio cuenta de que Luo Chen parecía haberse transformado en otra persona. Había interactuado con Luo Chen antes, pero no estaba tan loco. ¿Podría ser que algo le haya pasado a Luo Chen? ¿O lo estaban controlando? Al pensar que Luo Chen estaba bajo control, An Shanmei sintió un escalofrío. Si todo era como él suponía, entonces Anfei era demasiado aterrador. An Shanmei no pudo evitar tragar saliva. Entonces gritó: «Carnicero humano, ¿eres tú?». Sin embargo, nadie respondió. Solo el ejército de lagartos destello se abalanzó como un loco. Su fuerza era equivalente a la de los cultivadores de nivel máximo del reino de la transformación estelar en su etapa final, o para ser exactos, ligeramente inferior. Sin embargo, el resultado de miles de Flash Lizards cargando en un espacio tan estrecho fue aterrador. En ese momento, An Shanmei ya no dudó. Fuera o no obra del carnicero humano, para protegerse, debía liberar a la gente de su estrella de origen. Si los liberara, podría sobrevivir, pero si no lo hiciera, probablemente moriría. Ya había cultivado 4 cerraduras Dao. En este viaje, además de la herencia del gran monarca, también quería cultivar la 5ª cerradura Dao. Una vez que logró hacer el 5º bloqueo de Dao, significó que tenía una gran posibilidad de probar el Dao. Por lo tanto, preferiría dejar salir a la gente en su estrella de origen para salvar su vida antes que ser asediado y asesinado por un grupo de lagartos Flash. Por lo tanto, la mirada de An Shanmei se volvió fría, el espacio circundante cambió y, de repente, aparecieron 40 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar. Incluyendo a An Shanmei y los 5 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar que él dirigía, había un total de 46 personas a su lado. Si solo hubiera 1000 Flash Lizards, sería imposible deshacerse de tantos de ellos. Cuando estas personas aparecieron, su primera reacción fue un poco de asombro. «Tío Bei, ¿qué pasa?». An Shanmei dijo: «Me engañaron. Pueden controlar a los demonios de la mina. Necesito tu poder de combate». Estas personas vieron que solo había 1000 lagartos destello. Aunque su fuerza no era débil, no fue un problema matarlos a todos. En promedio, cada uno solo necesitaba matar a más de 20. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, descubrieron que otros 2000 Flash Lizards habían aparecido de la nada. Todos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. An Shanmei dijo: «No pierdas tiempo. Mátalos. Es imposible que controle a tantos demonios de minas de este nivel a la vez». An Shanmei estaba seguro de que si fuera Yang Kun, no podría haber controlado tantos lagartos Flash a menos que los hubiera estado cazando en el área minera del norte hace mucho tiempo. Incluso si Anfei aprendiera a controlar a los demonios de la mina con Yang Kun, el tiempo era demasiado corto. Incluso si Anfei fuera un genio, ¿cuántos lagartos destello podría controlar? Por un momento, An Shanmei y los demás atacaron con todas sus fuerzas. Los lagartos destello, casi comparables a los cultivadores de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar, morían uno tras otro. Por muy rápido que corrieran o saltaran, solo podían perecer ante la familia de las cigarras celestiales, cuya velocidad también era extremadamente extraña. En menos de 2 horas, ninguno de An Shanmei ni los demás murió, y los restos de los lagartos relámpago estaban por todas partes. Los minerales cayeron al suelo y nadie los recogió. Al final, fueron tragados por la fuerza invisible del suelo. Tras la muerte del último Flash Lizard, alguien sonrió. Por fin se acabó. Sin embargo, tan pronto como esta persona dijo eso, un fantasma apareció en esta calle y aparecieron otros 3000 Flash Lizards. Todos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Los cultivadores del reino de la transformación estelar perfeccionado también tenían sus límites. Les era muy difícil resistir si seguían atacando. Además, una vez que aumentaba el número de criaturas en la etapa inicial del reino de la apertura celestial, podían agotar a los cultivadores del reino de la transformación estelar perfeccionado. Por ejemplo,
Cuando An Fei usó las hormigas devoradoras de metal del mar de estrellas para probar a Zhao Qinglong y los demás, 10.000 hormigas devoradoras de metal del mar de estrellas podrían agotar hasta la muerte a un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar. Estos lagartos destello estaban casi en la cima del reino de la transformación estelar, en su etapa final. Sin mencionar a 10,000, incluso 100 de ellos podían hacer que a un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar le hormigueara la cabeza. En ese momento, 3,000 lagartos destello más hicieron que An Shanbei y los demás maldijeran en sus corazones. ¿Qué bastardo estaba causando problemas? Sin embargo, la aparición de los Flash Lizards hizo imposible que rompieran la matriz de lanza selladora de Dios, por lo que solo pudieron morder la bala y continuar luchando. Sin embargo, esta vez, An Fei ya no esperó. Había pasado demasiado tiempo. Gracias a la habilidad especial de An Shanbei, podía moverse mucho más rápido que los demás, así que An Fei tuvo tiempo de agotarlos poco a poco. Sin embargo, no quería demorarse más. Al activar la técnica de robo del vacío, el arma divina supresora de almas de alguien apareció de la nada. La persona se quedó atónita. No es bueno. Alguien me está lanzando un ataque de almas. Pero inmediatamente después, An Fei usó la técnica de robo del vacío en los otros dos, quienes también tenían armas divinas supresoras de almas. Estos tipos son realmente ricos. An Fei sabía muy bien que no era difícil para un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar obtener un arma divina. Quizás su arma divina supresora de almas era de baja calidad, pero aún así era un arma divina. En ese momento, apareció el inconveniente de la técnica de robo del vacío. Una vez que el otro tuviera un arma divina supresora de almas protegiéndolo, no solo le sería difícil robarle la consciencia, sino que también lo alertaría. An Fei no tenía la intención de probarlo con otros, porque todas estas personas deben tener armas divinas supresoras de almas. En ese caso, An Fei solo podría usar las 3 técnicas de robo del vacío en una persona. Como no podía robarle la consciencia, robaría sus acciones, su poder y su gran Dao. Uno de ellos quedó aturdido tras ser atacado 3 veces con la técnica de robo del vacío. Al instante siguiente, fue bombardeado por docenas de lagartos destello. Al ver que no lograron matarlo, An Fei decidió dejar que se desintegraran. Boom, boom, boom. Las continuas explosiones finalmente hicieron estallar a esta persona. Su carne y sangre se dispersaron, y su alma se disipó. Finalmente, su cuerpo fue absorbido por la formación en el suelo y murió. Cuando murió la primera persona, los demás entraron en pánico. Ni siquiera habían visto al enemigo, pero su gente había muerto. Después de solo 3 segundos, la segunda persona fue asesinada por los Flash Lizards de la misma manera. Luego vinieron el segundo y el tercero. No fue hasta que An Fei mató al 11º cultivador de la ciudad de origen con la técnica de robo del vacío que An Shanbei finalmente sacó un arma divina de un solo uso que contenía el golpe de un monarca. Este golpe estaba dirigido al conjunto de lanzas selladoras de Dios. Sin embargo, para decepción de An Shanbei, este golpe hizo explotar más de 300 lanzas selladoras de Dios. En cuanto apareció un punto débil en el conjunto de lanzas selladoras de Dios, más de 200 lanzas selladoras de Dios descendieron del vacío. Alguien estaba furioso. ¿Quién demonios es? Sal de aquí. Alguien gritó. Cobarde, ¿por qué te escondes en la oscuridad? Al ver que ni siquiera el ataque del monarca podía romper la matriz de lanza selladora de Dios, An Shanbei solo pudo morder la bala y luchar. Sin embargo, al poco tiempo, otras 7 u 8 personas murieron. An Shanbei rugió. Todos, ataquen conmigo. Esta vez, An Shanbei sacó 3 tiras de jade de un golpe de monarca y las arrojó hacia un punto del conjunto de lanzas selladoras de Dios. Al mismo tiempo, todos ignoraron el asedio de los lagartos destello y cargaron contra el conjunto con An Shanbei. Sin embargo, cuando los 3 trozos de jade fueron liberados, una perla azul salió disparada de la nada. Zumbido. La perla de frío extremo desató el poder de un cultivador de nivel despreocupado y destruyó los 3 deslizamientos de jade de una sola vez. En ese momento, An Shanbei finalmente confirmó que esta persona era An Fei. An Shanbei dijo. Carnicero humano, sal y pelea conmigo si te atreves. Sé que eres tú. Esta vez, An Fei ya no se contuvo. Dejó a un lado la técnica divina gemela y apareció fuera de la formación de lanzas selladoras de dioses. An Fei dijo tranquilamente. Muy bien. Pondré mis cartas sobre la mesa. An Shanbei dijo. ¿Realmente eres tú? An Fei se encogió de hombros. Sí, lo soy. ¿Qué puedes hacerme?
Anshamei. Carnicero humano, nuestra ciudad de origen no te guarda rencor. ¿Por qué nos hiciste esto? Anfei entró en la formación y activó su gran Dao. Aunque no lo creas, es solo porque no me caes bien. Con eso, Anfei atacó en persona. Bajo la aterradora velocidad de Anfei de 30 veces la velocidad de la luz, bajo el asedio de los lagartos destello, bajo la doble supresión de ciudad marioneta y la matriz de lanza selladora de Dios, una hora después, incluso Anshanbei fue clavado en esta larga calle por Anfei. En ese momento, Anfei rió entre dientes y dijo: por cierto, puede que no sepas el rencor que nos guardamos, pero ese inútil monarca de tu ciudad, An Bailin, se atreve a atacar a mi esposa una y otra vez, intentando matarla. Tarde o temprano, arrasaré la ciudad de origen y vengaré a mi esposa. Un Shamei. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En realidad quería decir: ¿tienes esposa? ¿Cuál es su parentesco con nuestro monarca? Desafortunadamente, Anfei no le dio la oportunidad de volver a hablar. Empezó a refinar marionetas. Después de 2 horas, Anshanbei ya no estaba allí, solo la marioneta de Anfei. Anfei hizo un gesto con la mano. Vayan. Si ven a alguien del bosque divino demonio, mátenlo. En cuanto a las otras facciones, róbenlas si pueden. En ese momento, durante la expedición al norte, Anfei había destruido la ciudad de los carroñeros y la ciudad del origen. Aunque algunos escaparon, a Anfei no le importó en absoluto. Esas personas fueron asesinadas por él o por otros. Daba igual mientras estuvieran muertas. En este día, Luo Chen, de la ciudad de los carroñeros, llevó a la gente a saquear por doquier. Al final, los habitantes de la ciudad de los carroñeros se convirtieron en ratas callejeras y fueron perseguidos por todas partes. En cuanto a Anshanbei de la ciudad de origen, siempre que se topaba con alguien, le robaba sin piedad. Incluso despojaban a los únicos y fuertes dueños de las bestias divinas y feroces. No era difícil imaginar cómo estas personas lidiarían con el poder de la ciudad de los carroñeros y la ciudad de origen en las áreas mineras infinitas cuando regresaran a la ciudad de las 100 alianzas. Después de resolver a Luo Chen y Anshanbei, las decenas de miles de Flash Lizards controlados por Anfei estaban casi muertas, y solo quedaban más de 2000. Anfei no se enfrentó al bosque demonio divino. Después de todo, Lin Ke, quien quería matarlo en aquel entonces, fue asesinado por él en el acto. No era tan vengativo. Solo mataba a la gente del bosque demonio divino cuando se los encontraba. Esta vez, Anfei solo mató de pasada a los poderosos maestros de la ciudad de los carroñeros y la ciudad del origen. Su principal propósito al venir a Ciudad Marioneta era encontrar al viejo Yuan. Desde que el viejo Yuan le enseñó la técnica del dios demonio sin forma, ambos dejaron de ser amo y sirviente para convertirse en amigos. De enemigos a conspirar el uno contra el otro, obligando al viejo Yuan a reconocerlo como su amo, y ahora convertidos en amigos, su relación había cambiado sutilmente con el paso de los años. En ese momento, aunque Anfei estaba de mejor humor, solo se sentía relajado. Después de todo, tras 2 rondas de operaciones, un gran número de maestros poderosos de la ciudad de los carroñeros y la ciudad del origen fueron asesinados. Sin embargo, esta relajación no hizo que Anfei se sintiera orgulloso. Sabía que muchos maestros poderosos debían haberse reunido en el misterioso lugar del yermo caótico durante los últimos 100.000 años. Un centenar de personas podrían no ser nada. Por lo tanto, no había necesidad de sentirse orgulloso ahora. Todo debía hacerse según lo planeado. Después de dejar que Luo Chen y Anshanbei actuaran por su cuenta, Anfei continuó transformándose en una niebla negra y se dirigió al lugar indicado por el navegante del vasto océano. Tras entrar en la ciudad interior, seguía sin haber rastro del árbol destructor de demonios, ni podía percibir la sincronización de la información de su clon. Anfei tenía un mal presentimiento. Su clon probablemente estaba muerto. De lo contrario, no explicaba por qué no podía percibir ninguna información de su clon. Envuelto en una niebla negra, Anfei marchó sin escrúpulos hacia el centro de la ciudad. Al encontrarse con un río que rodeaba la ciudad, vio de repente a 2 hombres tortuga de pie tras el puente, con pesados escudos en las manos. Tras el puente había un camino ancho. Anfei pudo ver 2 equipos de al menos 20 marionetas, patrullando con lanzas y cuchillos dorados. Detrás de cada equipo había un tipo grande. Joder, ¿hay varios tipos de marionetas minerales? Anfei se sorprendió un poco. Siempre había pensado que las marionetas minerales eran iguales a las que había visto antes, pero no era así. En ese momento, Anfei vio 3 especies diferentes a la vez. Uno era un títere que sostenía un escudo, otro era un títere que patrullaba con una lanza y un sable, y el otro era un títere enorme que seguía al equipo.
Este fenómeno solo podía significar que cuanto más se acercaba uno al centro de Ciudad Marionetas, más peligroso era. Anfei incluso podía ver vagamente que al otro lado del río, incluso los edificios parecían un poco diferentes. Sin embargo, si quería cruzar el río, solo podía cruzar el puente. El camino era igual, o podía cruzar nadando desde el río. Sin embargo, Anfei sintió que si pensaba cruzar nadando, ¿cómo podría no haberlo considerado al diseñar la defensa de la ciudad? Por lo tanto, era definitivamente imposible cruzar el río nadando. Anfei no dudó. De todos modos, estaba en forma de niebla negra, así que bien podría moverse lentamente. Estas marionetas minerales tampoco tenían capacidad de percepción. Como no tenían alma, en teoría no deberían poder descubrirlo. Otro momento después, Anfei se movió lentamente hacia la orilla opuesta del río, muy cerca de las marionetas minerales. En especial, las marionetas con escudos al otro lado del puente guardián, cuya distancia con Anfei solo podía calcularse en metros. Suspiró. Anfei suspiró aliviado en secreto. Justo cuando creía haber evitado la percepción de estas marionetas y estaba a punto de cruzar el último escalón del puente, de repente, las dos marionetas con escudos giraron 90 grados y miraron hacia donde estaba Anfei. ¿Eh? Anfei se sorprendió. ¿Lo habrían descubierto? Al instante siguiente, Anfei se abalanzó con naturalidad y cruzó el puente primero. No podía retirarse sin más cuando ya estaba al otro lado, ¿verdad? Al mismo tiempo, los dos equipos de patrulla de 40 personas miraron en dirección a Anfei. Anfei frunció los labios. Estaría bien si fueran marionetas minerales de nivel 7, pero estas seguían siendo de nivel 6. Swish. 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 En un abrir y cerrar de ojos, decenas de rayos de lanza salieron disparados. Anfei aún mantenía su cuerpo de niebla negra, pero su gran Dao ya se había activado y su fuerza se había disparado. ¡Bang! 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 Sombras de puños aparecieron en el aire y atacaron rápidamente, destrozando el rayo de la lanza. Entonces, Anfei sintió que las marionetas desenvainaban sus cuchillos. Se burló. ¿Cuchillos? Vamos, crecí jugando con cuchillos. Anfei movió su dedo y el agua infinita salió disparada, convirtiéndose en un infierno de cuchillos, destrozando todas las luces de cuchillos entrantes. Anfei dejó de luchar e intentó abrirse paso. Sin embargo, dos enormes escudos cayeron del cielo. Eran las dos marionetas que los sostenían. Explotar. Anfei lanzó un puñetazo con el puño explosivo estelar, que era tan poderoso que dos piezas de armadura de escudo salieron volando, junto con las personas que estaban detrás. Pero detrás de la armadura del escudo había una marioneta musculosa con forma de torre de hierro, que era la enorme marioneta que acompañaba a cada equipo de patrulla. Zumbido. Anfei incluso podía sentir la energía circulando por el cuerpo de la marioneta. Esta atacó y enfrentó el puño explosivo estelar de Anfei sin retroceder en absoluto. Auge. Finalmente, debido a la excesiva potencia, se formó una onda. Esto era muy raro en Ciudad Marioneta, ya que una vez que el poder se disipaba, era absorbido por el suelo. Esta vez, realmente fue porque el poder era demasiado fuerte. Sin embargo, Anfei vio que la enorme marioneta se estabilizó después de deslizarse más de 10 metros en el suelo. Silbido. ¿Tan fuerte? Las comisuras de la boca de Anfei se crisparon. Esto era demasiado. La defensa del títere con escudo era muy fuerte y apenas podía bloquear el puño explosivo estelar. Este títere de fuerza realmente podía resistirlo de frente. Si hubiera sido un cultivador común, podría haber sido destrozado por esos títeres con lanzas y sables. Anfei no pudo evitar suspirar. En estos tres tipos de marionetas, una era un escudo, otra un arma y la otra una armadura de fuerza. Su combinación era muy poderosa en combate. Sin embargo, Anfei sintió que a esta combinación parecía faltarle algo. Justo cuando Anfei estaba sumido en sus pensamientos, con un destello de luz, una flecha aterradora cayó instantáneamente frente al pecho de Anfei. Anfei reaccionó a tiempo, pero no la esquivó por completo. Sin embargo, esta flecha podía quemar a quienes estaban en el reino de la apertura celestial, así que Anfei tomó una decisión rápida y la perla de frío extremo reapareció. Zumbido. Las flechas de llama azul se congelaron y golpearon el brazo de Anfei. Estallido. Su brazo explotó, pero no quemó, lo que hizo que Anfei respirara aliviado. Claro, no importaba si ardía, pues estaba en su cuerpo de niebla negra. Podría recuperarse tras abandonarlo. Solo le tomaría cientos de años de vitalidad. Anfei no pudo evitar levantar la cabeza y mirar a lo lejos. Era el tejado de un edificio.
Allí estaba una figura solitaria que sostenía un arco largo capaz de disparar flechas a la velocidad de la luz. An Fei resopló. Armadura de arco. Sí, a esta combinación de batalla le faltaba un ataque de largo alcance. Ahora parecía que no le faltaba. 2603 es el arreglo de la vieja tortuga. 2 en 1, An Fei creía que, al enfrentarse a este mecanismo de defensa, los cultivadores por debajo del reino de la transformación estelar perfeccionado podrían regresar a casa. Incluso los cultivadores del reino de la transformación estelar perfeccionado necesitaban trabajar juntos para atravesar la matriz. De lo contrario, les sería imposible cruzarla. Ante semejante formación de batalla, en circunstancias normales, An Fei habría sentido curiosidad y habría querido probarla, pero ahora no estaba de humor. Una combinación tan poderosa era mejor dejarla para quienes vinieran después. An Fei salió a toda velocidad y rompió el bloqueo de estas marionetas con la ventaja de la velocidad. En ese momento, An Fei sintió una red de misteriosas runas Dao que parecían intentar bloquearlo, pero era un paso más lento. Inesperadamente, escapó de su bloqueo. Al principio, estas marionetas intentaron perseguirlo, pero en un abrir y cerrar de ojos, An Fei desapareció. Al verlo desaparecer, dejaron de perseguirlo. Parecían saber que no podrían alcanzarlo, así que no tuvieron que desperdiciar esfuerzos. En esta formación de batalla, el único que podía seguir el ritmo de la velocidad de An Fei era el arquero. Incluso cuando alcanzó una velocidad tan alta, la otra parte aún podía disparar flechas con una precisión excepcional. El rostro de An Fei cambió ligeramente. ¿Una marioneta mineral de nivel 7? Sí, An Fei acertó. Para poder seguir su ritmo con tanta facilidad, el oponente no podía ser una marioneta mineral de nivel 6. Al principio, solo había un títere arquero atacándolo. Luego aparecieron 2, 3 y 4. La velocidad de An Fei era demasiado rápida para que las marionetas minerales de nivel 6 lo detuvieran, por lo que las marionetas minerales de nivel 7 entraron en acción. Al principio, seguían atacándolo desde lo alto de unos edificios, pero más tarde, al descubrir que no podían matar a An Fei de esa forma, volaron directamente hacia el cielo. Mientras volaban, An Fei contaba con cuidado, y 13 marionetas de arqueros aparecieron repentinamente de la nada. Si seguía abalanzándose, podría encontrarse con aún más. No podía seguir así. Su rumbo estaba definido. ¿Quién sabía cuántos títeres vendrían a asediarlo? Mientras An Fei corría frenéticamente, inconscientemente vislumbró que en ese lado del río, muchos edificios tenían sus puertas abiertas. Sin embargo, se podía entrar a esta puerta a voluntad. An Fei recordó que en las afueras de la ciudad, solía haber sutiles detalles en el interior. Por ejemplo, las llamas azules estaban casi ocultas en estos edificios. Siempre que alguien se atrevía a caminar por el aire, aparecían esas flechas de fuego. Sin embargo, algunos de los edificios que An Fei encontró ahora serían diferentes. Uno parecía una casa particular, y el otro, una casa de mercancías. An Fei decidió entrar primero. Mientras esquivara esta oleada, con su técnica divina gemela, debería poder deshacerse de todas las marionetas. Zumbido. An Fei entró corriendo a una casa de té al lado de la calle. Sí, al entrar, reconoció que era una casa de té. Sin embargo, contrariamente a su imaginación, An Fei pensó que no debería haber nadie en ese maldito lugar. Pero entonces vio a 13 personas sentadas en la casa de té. Algunas estaban sentadas en una mesa para 2, otras en una para 3, y otras en una mesa para cada persona. Delante de ellos se colocaron sobre la mesa té y teteras. Había té en las tazas de todos, y estaba jodidamente caliente y humeante. An Fei sintió que se le helaba la sangre. Ha pasado 1.000.000 de años, ¿y me dices que el té está caliente? ¿Bromeas? An Fei se preguntó si alarmaría a estos invitados del té si se retiraba ahora. Pero en ese momento, An Fei vio a un camarero salir de la casa. Sí, un camarero títere, con una bandeja en una mano y una tetera en la otra, miró a An Fei. An Fei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Tras mirarse fijamente durante más de 10 segundos, el camarero pareció impacientarse. Y An Fei pareció comprender lo que quería decir. Parecía preguntar, ¿dónde demonios quieren sentarse? Sin embargo, la casa de té era demasiado grande y todas las mesas estaban ocupadas. An Fei solo pudo contenerse y compartir mesa con el chico que ocupaba una mesa y disfrutaba del té solo. Al ver a An Fei sentarse, el camarero se acercó con una tetera, preparó un juego de té para ella y le sirvió una taza de té verde. El aroma del té era tan intenso que conquistó su paladar. Pero An Fei no lo bebió directamente.
En cambio, miró al títere que bebía té solo frente a él. Este asintió. An Fei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Para ser honesto, An Fei no podía entenderlo en absoluto. Esta cosa sí era una marioneta. ¿Una marioneta le asintió? ¿Podrían las marionetas sin emociones comunicarse con criaturas inteligentes? Sin embargo, como este tipo le había asentido, él debería corresponderle con la cabeza. Por lo tanto, An Fei asintió hacia la marioneta. An Fei pensó para sí mismo. Podría ser que el árbol demonio vencedor estuviera demasiado aburrido en la ciudad antes, por eso hizo tantas marionetas con minerales. Además, si había tantas marionetas en una casa de té, no habría innumerables marionetas similares en las residencias y tiendas del centro de la ciudad. En ese momento, An Fei tenía muchas ganas de regresar e informar a Wu Xuan y a los demás que no entrarán. Incluso si entraran 100.000 soldados, morirían. Sin embargo, era imposible que regresara. Además, este fenómeno se descubriría pronto si no pasaba nada. Sin embargo, por alguna razón, estas marionetas no eran hostiles a los forasteros en absoluto. Un sorbo. Ah. An Fei tomó un sorbo de té verde y sus ojos se iluminaron. Sintió que su mente se relajaba y su alma se reconfortaba. Buen té. An Fei no pudo evitar exclamar. Sin embargo, un hombre a su lado tomó una taza de té y le hizo un gesto. Parecía que creía que An Fei tenía buen gusto, así que quiso chocar las tazas con él. An Fei no sabía qué decir. Solo eres una marioneta. ¿Cómo puedes beber té? Sin embargo, An Fei levantó su taza en respuesta y el hombre realmente bebió el té. El hombre siguió sirviéndole té, pero descubrió que no quedaba té en la tetera. Llamó a la mesa y el camarero apareció enseguida. Sin embargo, esta vez, el camarero no le volvió a llenar la taza de inmediato. En cambio, hizo un gesto pidiendo dinero. El hombre se tocó el bolsillo y pareció un poco avergonzado al darse cuenta de que no tenía dinero. Así que miró la tetera con pesar, se levantó y salió. An Fei lo vio salir, pero en el momento en que salió, con un gesto de la mano, apareció un sable en su cintura. El hombre se transformó en un soldado con armadura. An Fei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. An Fei se quedó sin palabras. Así que hasta los títeres tenían que trabajar. También tenían que ganarse la vida. Venían a tomar el té después del trabajo, y cuando se les acababa el dinero, se ponían a trabajar. Espera, ¿quién carajo les está pagando los salarios? An Fei se preguntó si el títere informaría sobre él después de ir a trabajar. En ese momento, An Fei no tenía ganas de tomar té. Lo bebió de un trago. En cuanto se levantó, todos los títeres invitados lo miraron, y el camarero se acercó a An Fei con una sonrisa. An Fei sacó lentamente un mineral de nivel 6 de su bolsillo, queriendo ver la reacción del camarero. Al ver la sonrisa forzada del camarero, sintió un alivio secreto. Efectivamente, los minerales eran moneda corriente en Ciudad Marionetas. Después de que An Fei extrajera los minerales de nivel 6, nadie se interesó en él. Los títeres lo trataban como a un bebedor de té. An Fei pensó, ¿debería irme? Sin embargo, si salía, tendría que transformarse. Aún tendría que convertirse en una niebla negra si salía. ¿Lo denunciarían? Así que An Fei se dirigió a la puerta, pensó un momento y regresó a sentarse. El camarero volvió y le sirvió otra tetera. An Fei fingió disfrutar del té mientras cerraba los ojos con fascinación. Aunque An Fei no pudo descender a su estrella de origen, activó la olla de purificación demoníaca y arrojó una gran cantidad de minerales de nivel 6. Después de un rato, apareció un conjunto de minerales. Entonces, An Fei refinó una lanza. Pero las marionetas minerales comunes estaban sujetas. Tenían que seguir al equipo. Podría estar bien que estuvieran solos un rato, pero sería extraño que lo estuvieran durante mucho tiempo. Por lo tanto, An Fei también refinó una armadura mineral de nivel 7, para poder fingir ser un arquero que podía saltar al techo y volar. De hecho, An Fei también podía usar la técnica de transformaciones infinitas para transformarse en una marioneta. Sin embargo, no poseía el aura de los minerales, así que si realmente lo hacía, quedaría expuesto al salir. Esta vez, An Fei gastó otra pieza de mineral y llegó a la puerta. Una armadura de batalla apareció en su cuerpo. Extendió la mano y sostenía una lanza. Con un sable dorado colgando de su cintura, parecía un titiritero. An Fei ya estaba preparado. Si aún así lo descubrían, significaría que fingir ser una marioneta podría no funcionar. Sin embargo, cuando An Fei salió, no sintió nada inusual.
Ni siquiera vio a los arqueros minerales de nivel 7. ¿Eh? ¿Te vas tan pronto? An Fei se relajó de inmediato. Sin embargo, al darse la vuelta, vio pasar rápidamente una marioneta de arquero sobre su cabeza. Y no muy lejos, An Fei escuchó una voz familiar. La voz rugió. Denme un respiro, marionetas estúpidas. ¿Cuántas veces se los he dicho? Solo soy un gato que pasa, ¿entienden? Dejen de perseguirme. Bueno, este tipo parece ser igual que yo, confiando en su velocidad para correr. Pero cuando llegó aquí, descubrió que había arqueros minerales de nivel 7 y terminó siendo perseguido alocadamente. An Fei conocía esta sensación, pero no le prestó atención. Casualmente, la apariencia de Wang Xiaojiu atrajo la atención de los demás. Justo ahora, cuando el arquero pasó volando sobre su cabeza, no notó nada extraño. Parecía que había logrado fingir ser una marioneta. En ese momento, un pequeño equipo voló desde el camino detrás de An Fei. Era un equipo de marionetas minerales que debía perseguir a Wang Xiaojiu. Al pasar junto a An Fei, el títere que iba al frente lo miró. An Fei estaba a punto de ver al equipo partir, pero poco después de pasar junto a él, el equipo se detuvo y lo miró. An Fei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Inmediatamente, An Fei pareció comprender que le estaban pidiendo que siguiera al equipo. An Fei se quejó en su corazón. ¿No son un equipo de 5 personas? ¿Por qué me arrastran? ¿No sería inarmónico tener una persona extra? Pero no tenía otra opción. Si no los seguía, tendría que acabar con esos 5 títeres al instante. No era un gran problema, pero ahora estaba en la entrada de la casa de té, y Wang Xiaojiu acababa de llegar, así que podría haber muchos equipos persiguiéndolo. Con esto en mente, An Fei no pensó mucho. Siguió al final del equipo. Al ver que An Fei se unía, el equipo partió de nuevo. Después de solo media hora, llegaron a un gran edificio. An Fei siguió al equipo hasta allí y encontró docenas de arqueros minerales de nivel 7 y 8 escuadrones. Wang Xiaojiu entró. An Fei se quedó sin palabras. ¿Sabes qué es este lugar? En ese momento, uno de los arqueros títeres hizo un gesto con la mano y su equipo estaba a punto de dispersarse, dejando solo a un arquero títere custodiando el lugar. La vieja tortuga le había enseñado algunos caracteres antiguos hacía mucho tiempo, así que cuando An Fei vio las palabras prueba de fuerza avanzada escritas en el edificio, perdió el interés. Este era un campo de pruebas. Por supuesto, el campo de pruebas se usaba para pruebas. Wang Xiaojiu entró corriendo sin saber nada. ¿Sabes que esto es una prueba de fuerza? An Fei era demasiado perezoso para preocuparse. Simplemente siguió al equipo. Poco después de que su equipo regresara por donde habían venido, An Fei miró a su alrededor y no encontró a nadie. Con un pensamiento, invocó un clon en un callejón cercano. En el callejón de la esquina, hubo un destello de luz, por lo que el líder del equipo llevó a su equipo a echar un vistazo. Desafortunadamente, fueron engañados. Con la fuerza actual de An Fei, suprimió a las 5 marionetas en un abrir y cerrar de ojos. Tras recoger los cuerpos de las 5 marionetas, An Fei se transformó en una marioneta arquera de nivel 7. Saltó al tejado con cautela. Tras esperar más de 10 segundos, no encontró a nadie atacándolo con flechas. De inmediato, An Fei se llenó de alegría. Era cierto que fingir ser una marioneta funcionaba. Si la suplantación era útil, ¿por qué debía avanzar lentamente con su cuerpo de niebla negra? Además, su cuerpo de niebla negra no parecía ser muy útil en el centro de la ciudad. No se podía saber si estas marionetas nacieron con sentidos agudos o si fue debido a algunas circunstancias especiales, pero la técnica divina gemela no tuvo mucho efecto sobre ellas. Después de convertirse en una marioneta mineral de nivel 7, An Fei fue relativamente inescrupuloso, porque ninguna marioneta lo detuvo en el camino. ¿Es esto una laguna legal? Quizás el constructor de Ciudad Títere no creía que se pudieran suplantar marionetas, así que no se protegió contra esto. De todos modos, aunque se encontró con muchos títeres en el camino, ninguno de ellos lo atacó, lo que hizo que An Fei sospechara que era un títere. Por alguna razón, An Fei se apresuró. Aunque no se movió rápido, solo tardó una hora en llegar a un edificio extraño. Este edificio tenía forma de montaña y forma de tortuga. Estaba rodeado de agua y nadie lo vigilaba. El edificio moldeó la montaña en forma de tortuga, lo cual era muy vívido. Muchos lugares incluso estaban pintados de colores, haciendo que la montaña pareciera una enorme tortuga. Esta tortuga estiró el cuello y miró hacia arriba, como si estuviera mirando al cielo. El edificio en sí solo tenía 100 kilómetros de largo.
Sin embargo, Anfei ya no creía en absoluto en el espacio exterior de los reinos secretos. ¿Quién sabía si existía otro mundo en su interior? Mirando las 3 palabras grabadas bajo el cuello de la tortuga gigante, Anfei murmuró: ¿Cueva de la contemplación de Dios? ¿Qué es este lugar? ¿Hay un dios en Ciudad Marionetas? ¿O puedo ver a un dios en esta cueva de la contemplación de Dios? En el cuello de la tortuga con forma de montaña, había una entrada que podía ingresar al interior del cuerpo de la tortuga. Sin embargo, Anfei no entró precipitadamente, pues la energía espiritual circulaba en el agua alrededor de la cueva de la observación de Dios. Si acertaba, debía ser una gran formación que se activaría si alguien intentaba entrar. Esta vez, Anfei no se lo tomó a la ligera. Si irrumpía precipitadamente en una formación tan antigua, quién sabe qué clase de sellos habría allí. Con un pensamiento de Anfei, apareció un lagarto relámpago. Entonces, este intentó cruzar el lago circular lo más rápido posible y llegar a la cueva de la observación de Dios. Sin embargo, cuando el lagarto destello caminó sobre el lago, fue inmediatamente presionado por una gravedad invisible. En cuanto entró, se oyó un chapoteo. Entonces, Anfei vio cómo el lagarto destello se desmoronaba, se convertía en minerales y se hundía en el fondo del lago. Anfei sabía que este lugar era peligroso, pero no esperaba que lo fuera tanto. El lagarto relámpago no era débil, pero murió antes de siquiera cruzar medio metro. ¿Una matriz de gravedad? No, si fuera una matriz de gravedad, debería haber al menos algo de resistencia. Hacer que el lagarto destello cayera directamente fue una supresión total, sellando su velocidad y poder. Esto no era algo que una matriz ordinaria pudiera hacer. Además, con un chapoteo de agua, el lagarto destello se desintegró. Anfei sintió que tenía buena vista. Pero solo percibió un rastro del gran Dao del agua en ese momento y nada más. Los ojos de Anfei brillaron. Leyes. Había una ley de prohibición de vuelo, una ley del agua, y tal vez incluso una ley que desconocía. En fin, si entraba precipitadamente, moriría sin remedio. Maldita sea, la vieja tortuga vino a este lugar para reconstruir su cuerpo. Anfei no tenía miedo en absoluto cuando debía seguir adelante, pero cuando no debía, nunca lo hacía. Sacó su caña de pescar y dijo con indiferencia: aunque yo no pueda entrar, ¿no podrá la vieja tortuga? ¿No conoce a la gran monarca mística marcial? Ya que la conoce, debería saber cómo entrar, ¿no? Activando el gran Dao del tiempo y la técnica de pesca del tiempo, el anzuelo de Anfei atravesó el vacío. Sin embargo, sintió algo extraño. No sabía si se debía a que estaba demasiado cerca de la cueva de la observación de Dios, pero no logró atrapar a la vieja tortuga ni siquiera después de usar la técnica de pesca del tiempo casi 100 veces. Lógicamente hablando, esto era imposible. Con el poder de la técnica de pesca temporal, por no hablar de la vieja tortuga, incluso un monarca podría ser detenido. Claro, solo si el monarca estaba dispuesto a acercarse. Dada su relación con la vieja tortuga, era imposible que ésta no viniera. Solo quedaba una posibilidad. Por alguna razón especial, no podía atraerla. Pensándolo bien, aunque no se pudo pescar a la vieja tortuga, debería haber podido atrapar a su propio clon, ¿verdad? Su clon de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar entró en Ciudad Marionetas con la vieja tortuga. Si hubiera visto cómo entró, habría podido encontrar la manera de entrar en la cueva de la observación de dioses. Esta vez, el anzuelo volvió a romper el aire y le tomó más de una docena de intentos pescar su clon. En el momento en que este clon fue capturado, Anfei sintió de inmediato que la información comenzaba a sincronizarse. Cuando la vieja tortuga y su clon entraron en Ciudad Títere, las palabras Ciudad Títere habían suprimido a su clon. Luego, entraron en la ciudad interior. La vieja tortuga dijo que conocía la ubicación de la cueva de la observación de Dios, así que caminó hasta allí. En ese momento, ya había muchas marionetas en el camino, pero en ese momento, las marionetas eran solo estatuas. Incluso cuando cruzaron el río exterior, no había marionetas minerales patrullando. Como el objetivo de la vieja tortuga era muy claro, ni siquiera se desviaron por el camino, por lo que su viaje transcurrió sin problemas y llegaron directamente a la cueva de la observación de Dios. Frente a la cueva de la observación divina, la vieja tortuga le dijo al árbol demonio vencedor, transformado en un pequeño hombre árbol: pequeño demonio vencedor, por lo que sé de místico marcial, es muy probable que la técnica de transformación de Jade de tu linaje del árbol demonio vencedor se conserve. Esto significa que es muy probable que tu técnica de transformación de Jade se encuentre en el dormitorio de místico marcial.
El árbol demonio vencedor respondió. No importa si puedo seguir cultivando o no, a nadie se le permite entrar fácilmente a las cámaras del gran monarca místico marcial. La vieja tortuga dijo. ¿Y si la tortuga nunca regresa? Entonces, ¿qué sentido tiene esta cámara? El árbol destructor de demonios dijo. Un día, la gran monarca mística marcial regresará. Aunque no pueda regresar, un nuevo místico marcial surgirá un día y emprenderá el camino de un monarca. En ese momento, será el amo de Ciudad Marioneta, por lo que podrá heredar los aposentos de la gran monarca mística marcial. La vieja tortuga sonrió y dijo. Reconstruyó mi cuerpo con la sangre del místico marcial. En realidad, si lo logro, seré el nuevo místico marcial. Si me convierto en monarca, ¿no será mía esta ciudad marioneta? El árbol demonio vencedor respondió. Sí. Anfei no esperaba esta respuesta, así que el árbol demonio vencedor no siguió al gran monarca místico marcial en persona, sino a su linaje. No importaba quién fuera el gran monarca místico marcial. Lo importante era que este linaje continuara. La vieja tortuga había heredado este linaje. Si se convertía en monarca, ¿no sería el nuevo gran monarca místico marcial? Anfei pensó. ¿Acaso la vieja tortuga sabía esto hace mucho tiempo, por eso quiso venir a la zona minera del norte a buscar el arroyo del demonio minero? Con la comprensión que Anfei tenía de la vieja tortuga, era muy probable que fuera cierto. Este tipo buscaba la herencia de Marcial Místico. Sin embargo, Anfei comprendió que, una vez que la vieja tortuga triunfara, podría estar calificado para desafiar al hombre en el mar del dios demonio. En ese momento, incluso si fuera un clon, no sería absorbido por su cuerpo original. Después de eso, la vieja tortuga dejó de hablar y dijo. Anfei, este río se llama el río del dios ahogado. Sus aguas provienen de las profundidades del mar de estrellas y pueden integrarse con muchas leyes. Por lo tanto, son activas y extremadamente corrosivas. Nadie por debajo del nivel monarca puede resistirlas. Por lo tanto, tienes que seguirme de cerca más tarde. El árbol demonio vencedor dijo. No puede entrar. La vieja tortuga dijo. No, pequeño demonio vencedor. Solo es un clon de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar. Por muy fuerte que sea, su fuerza es limitada. En cuanto a mí, solo confío en él. Puedo garantizar que no entrará en la cueva de la observación divina. Además, contigo cerca, no puede hacer nada. Cuando la vieja tortuga dijo esto, miró a Anfei casualmente. Anfei comprendió de inmediato que la vieja tortuga le abría un camino. Supuso que entraría en Ciudad Marioneta, y también sabía que podía usar el arte de la pesca temporal, así que le abrió un camino. Anfei se sintió renovado. ¿Sabía la vieja tortuga lo que sucedería? Así que le dejó una salida anticipada. Entonces, la respuesta a todo estaba en la cueva de la observación de Dios,